Hola, muy buenas tardes. Seguimos acá con la entrevista. Hoy tenemos invitados sumamente de lujo. Bueno, en este caso, acá el amigo Pedro Brugger, sí, que se acercó a los estudios mayores de Canal 3, sí, para compartir unas preguntitas, sacarle, si se quiere, todo, o que me derroche todo su conocimiento. Cuando hablamos de materias de políticas internacionales, coyuntura internacional, así que muy buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación, un gusto. Sí, la verdad que el gusto es para nosotros tenerte acá en la Tierra Colorada. Como nos contabas, sos la primera vez que andás por acá. Por Posadas, sí. Sí, así que realmente un gustazo tenerte. Y bueno, y aprovecho ya para los televidentes o los que nos están escuchando en la radio, que el invitado que tenemos hoy, que es Pedro Brugger, junto a Gustavo Rojana, van a estar hoy participando de una charla en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales a partir de las 18 horas. Así que están más que invitados, están convocados a participar de esta charla que va a ser muy rica y muy gustosa para entender lo que nos plantean ellos a través de las políticas internacionales. Así que Pedro es sociólogo, periodista, analista internacional, así que bueno, básicamente lo que teníamos para charlar un poquito es que nos cuentes de tu punto de vista qué es hoy el Mercosur, ¿sí? Teniendo en cuenta que el Mercosur nace en los 90 justamente en un contexto de libre mercado, en un contexto en donde lo que es hoy América Latina en un proceso de reconstrucción, en ese entonces era un proceso, o América Latina estaba sumida a lo que era justamente los intereses extranjeros, más que nada de los Estados Unidos. Hoy, ¿qué es el Mercosur y cómo ves la coyuntura? Yo creo que hay dos elementos constituyentes del Mercosur. Por un lado, la necesidad de integrarse en una región que, como dice muy bien el presidente del Uruguay, Pepe Mujica, somos vecinos de este barrio y no podemos cambiar de barrio. Estamos acá y lo vamos a estar siempre. El proceso de integración que se da a través de Mercosur, lo que busca sí es afianzar los vínculos entre países que, a pesar de ser vecinos, parecían muy distanciados, con hipótesis de conflicto, y además siempre pensando en vender fuera de la región. En segundo lugar, ligado a lo primero que yo decía de vender fuera de la región, tiene que ver con negocios que podían realizar algunas empresas grandes a nivel de Mercosur. O sea, el Mercosur nace como un proceso de integración, pero más que nada comercial, para beneficiar a algunas empresas. Por eso no se pensó en un Mercosur cultural, se empieza con lo comercial, que lamentablemente es lo que por lo general guía los procesos mal llamados de integración, porque lo comercial no necesariamente integra a las regiones. Que nosotros le vendamos un determinado producto a Chile o a Venezuela o a Brasil, no necesariamente nos integra una relación cultural, política, también la comercial, por supuesto, académica, deportiva. Hay muchos elementos de integración que por lo general estos tratados de libre comercio, los tratados que benefician a empresas, no toman en cuenta. Creo que lo que ha habido en estos últimos 10 años es un cambio muy importante en varios países de América del Sur que han llevado a modificar la tónica de Mercosur. No es casual que después haya nacido UNASUR, que tiene muy poco tiempo de vida, o que haya nacido la CELAC. Se está buscando un camino de integración diferente al comercial, complementario al comercial, donde se piense también en lo cultural, en lo deportivo, en lo comunicacional, en tener un vínculo mucho más estrecho entre los países. Yo te diría tal vez que lo que ha comenzado es un proceso de conocernos, reconocernos y conocernos. 15, 20 años atrás, en la Argentina se sabía muy poco de Ecuador, por ejemplo, y probablemente en Costa Rica sabía muy poco de la Argentina o de Chile. Tal vez sabía más de la Argentina porque la Argentina ha sido un referente cultural muy importante, desde la literatura, desde el deporte, desde lo comunicacional. La revista Villiquen o El Gráfico llegaba a muchos países de América Latina, las novelas, los actores, la música.
Pero de todas maneras, no había gran conocimiento. Por eso resalto lo de Costa Rica con Chile, no había mucha comunicación entre Costa Rica y Chile. Hoy hay muchos caminos de integración que me parece que marcan una ruptura con esto que planteamos en un primer momento del tema del Mercosur. Por eso yo también he creado un sitio de noticias de América Latina y el Caribe, que justamente se llama Nodal Noticias de América Latina y el Caribe, que es un portal de noticias en Internet que permite integrar, que tiene como eje la integración, que permite leer el discurso del presidente de Costa Rica o ver en vivo las imágenes de El Salvador, que se puedan ver en toda la región. Esto es novedoso y creo que marca una ruptura con el pensamiento básicamente comercial que tenía, reitero, como objetivo beneficiar a unas grandes empresas para hacer sus negocios. Lograr entrar a un país sin pagar prácticamente impuestos, tender vínculos entre los empresarios y después presionar también a nivel internacional como para tener ventajas. Exactamente. Ahora, vos habías nombrado lo que es la CELAC. O sea, de tu punto de vista, contarnos qué pensás de la CELAC, cómo crees que va a ser el desarrollo a partir de acá, que rompe también, si se quiere, con algunos paradigmas, como veníamos empezamos en realidad con esa pregunta que lo que era el Mercosur, y hoy que nazca, digamos, un nuevo bloque que es la CELAC. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que va a ser el desarrollo de acá en más y cómo eso va a repercutir en Argentina y América Latina? Es difícil saber hacia dónde va a ir la CELAC. Estamos en un mundo muy cambiante, con organismos que se han creado que uno puede pensar que el objetivo es que permanezcan, pero también pueden desaparecer, puede haber vaivenes políticos. La CELAC es la respuesta a varios hechos. En primer lugar, un cambio político importante en América Latina en estos últimos 10 años, gobiernos llamados progresistas en el amplio sentido de la palabra, que siempre tuvieron una simpatía, o que al acceder al gobierno plantean una relación de cooperación y simpatía con Cuba. Una Cuba muy aislada a raíz de la suspensión de la OEA, claro, en la década del 60, y el bloqueo por parte de los Estados Unidos. Estos gobiernos dicen no al bloqueo, basta de bloqueo. Cuba es parte de la región, hay que integrarla. La pregunta era cómo integrar a Cuba en la OEA, donde Estados Unidos tiene un peso tan importante, porque al fin y al cabo Estados Unidos fue el que impulsó la creación de la OEA. Y ahí surgió la idea de crear un organismo regional latinoamericano y caribeño sin Estados Unidos y sin Canadá, aunque en realidad lo más importante es sin Estados Unidos, incorporando a Cuba. Entonces, en la CELAC uno se encuentra con todos los países de la región, sin excepción, salvo países que no son ni latinoamericanos ni caribeños, como son Estados Unidos y Canadá, y donde por supuesto está Cuba, sin ningún tipo de exclusión. Esto sin lugar a dudas marca un punto de ruptura respecto de los últimos años. Fue muy importante ver a Raúl Castro al frente de la CELAC, recibí la presidencia Sebastián Piñera, con quien no tiene mucha afinidad ideológica, y transmitírsela también a Costa Rica. Esto me parece un punto de inflexión en la región, de la misma manera que la existencia de UNASUR, del ALBA, o el hecho de que los países del Caribe comiencen a mirar cada vez más hacia América Latina, que dejen de estar ahí como con una espalda hacia la región mirando hacia Europa. Hacia el norte, sí. Tal vez no tanto hacia el norte, aunque algunos de ellos sí, sino mirando hacia sus antiguas metrópolis. De hecho, hasta el día de hoy hay más vuelos entre Surinam, que está geográficamente en América del Sur, a Ámsterdam, que era la metrópoli, porque Surinam fue una colonia holandesa, de los que hay a América del Sur. Entonces, desde Surinam, de Guyana, de los países del CARICOM, están empezando a mirar lo que pasa en América del Sur, y eso realmente me parece muy importante. Sí. Ahora, cuando hablamos como bien dijiste, de gobiernos progresistas, pero por el otro lado también tenemos, si se quiere, una avanzada de otros sectores, ¿sí? Sectores reaccionarios que no comparten política ideológicamente con estos sectores progresistas. Me refiero específicamente a lo que es la Alianza del Pacífico. ¿Qué es la Alianza del Pacífico, si no podés contextualizar política ideológica y, si se quiere, económicamente? La Alianza del Pacífico es una iniciativa que surge en Perú por parte de Alan García y algunos de sus asesores,
en cierta medida para contrarrestar este impulso dado por gobiernos progresistas para cambiar el eje político, cultural y económico de la región. Ahí es cuando plantean la unión de países que dan sobre el Pacífico, esto es real, Chile, Perú, Colombia y México, pero donde supuestamente el planteo es económico. Haití también está a punto de sumarse. Pero por ahora son estos cuatro países. Sí, sí. Chile, Colombia, Perú, Colombia y México. Gobiernos con un contenido neoliberal importante, surge en la época de Sebastián Piñera, y que viene a contrarrestar políticamente lo que estaba, este proceso que mencionábamos de UNASUR, y principalmente de UNASUR y de la CELAC. Ahora bien, como ellos no pueden admitir que surgen como proyecto político, lo que dicen es que surgen como proyecto económico. Pero no queda claro cuál es el proyecto económico de la Alianza al Pacífico, que es venderle más a China, a Tailandia, porque cuando uno lee los argumentos de la Alianza al Pacífico o aquellos que elogian a la Alianza al Pacífico, se resalta mucho el comercio entre esos países, que no es el objetivo de la Alianza al Pacífico. El objetivo de la Alianza al Pacífico no es mejorar el comercio entre Chile y Colombia, que es muy bajo. El objetivo es ver cómo se sitúan en el Pacífico, pero Chile ya le vende al Pacífico. ¿Para qué necesita la alianza con Colombia? Chile no necesita Colombia para vender en el Pacífico. Lo viene haciendo hace más de 20 años. Por lo tanto, hay una endeblez ideológica en el argumento que se está utilizando. La semana pasada leía un artículo, un editorial del diario El País de Uruguay, opositor al gobierno del Frente Amplio y de Pepe Mujica y de Tabaré Vázquez, que presiona permanentemente en el sentido que el Mercosur es un fracaso y que el futuro es la Alianza al Pacífico. Y dan datos, en realidad no dan datos, dan más que nada una aproximación a datos, que en realidad son falsos. Dicen, el comercio dentro del bloque, gracias a la Alianza al Pacífico, ha crecido, cosa que no es verdad. Claro. El comercio entre Chile y Colombia no creció gracias a la Alianza del Pacífico, más allá de declaraciones de principio. ¿Qué nos muestra esto? Que esto responde a una batalla ideológica, que el objetivo de la Alianza del Pacífico es contrarrestar el bloque progresista que hay en la región, que ahora ha sufrido un pequeño golpecito al haber un cambio de gobierno en Chile con Michelle Bachelet. Está claro que Michelle Bachelet no se va a retirar de la Alianza del Pacífico porque Chile es parte del Pacífico, pero ya plantea abrirlo a otros países. Uno puede ver como dos lecturas, o que la Alianza del Pacífico quiere crecer, o que el objetivo es licuar un poco el sentido ideológico de la Alianza del Pacífico. Yo no le veo mucho futuro más que el ideológico para contrarrestar a los gobiernos progresistas. Desde lo económico tendrán que demostrar que efectivamente como alianza comercial sirve, pero además nos remite al comercio al comienzo de Mercosur. O sea, ¿cuál es el beneficio económico que tienen Chile, Perú, Colombia y México de estar en esta alianza? ¿Van a producir más para los mercados regionales o Chile va a seguir dependiendo de la exportación de cobre? Creo que ahí está la pregunta. Claro, exactamente. Ahora, por ahí, yéndonos un poquitito más hacia afuera de lo que va a América Latina, que es algo que hasta inclusive hasta la actualidad sigue todavía en boga, que es justamente el conflicto entre Ucrania y Rusia, fundamentalmente en lo que es, digamos, lo que es Crimea. Cuando en Crimea se vota un referéndum que prácticamente es casi lo mismo que se dio acá en Islas Malvinas, ¿sí? Con el tema de votar el referéndum si pertenezco a Rusia o pertenezco en este caso, a Ucrania, de la misma manera si pertenezco, las Islas Malvinas, si pertenecen a Inglaterra o pertenecen a Argentina. Hay un factor fundamental, o sea, en realidad la Unión Europea aprueba el referéndum de Malvinas, ¿sí? Y no la de Crimea. ¿Cómo está Yo no compararía. Yo creo que el problema de Crimea, de Ucrania, es muy particular, no tiene nada que ver con Malvinas, me parece que no hay que compararlo. La reivindicación por Malvinas tiene peso propio más allá de lo que se haga en Crimea, que realmente es otra realidad. Ucrania fue parte de la Unión Soviética durante décadas
en ese marco de ser Ucrania parte de la Unión Soviética es que en la década del 50 el gobierno central de Moscú decide traspasar el territorio de Crimea de la Federación Rusa a Ucrania. Es como si el día de mañana quisieran dos provincias con frontera traspasar un pequeño pueblo de una provincia a la otra y que esto no crea ningún conflicto porque es en el marco de un mismo país. El problema es que Ucrania se independizó, la Unión Soviética desapareció, Ucrania tomó un camino independiente, con una población rusa importante, con idiomas muy parecidos. Yo realmente no lo compararía, creo que para entender lo que está pasando en Ucrania hay que entender muchos factores que hacen a la vida interna de Ucrania, a la historia de la Unión Soviética, a la historia imperial de Rusia. Me parece que no tenemos que usar el tema de la comparación de Ucrania para legitimar lo que se piensa de Malvinas. Creo que lo de Malvinas tiene suficiente peso propio como para no recurrir a Ucrania. Claro, sí, fundamentalmente era la posición que toman, digamos, la Unión Europea respecto a una cosa y a la otra. Lo que pasa es que la Unión Europea o los diferentes países de la Unión Europea toman resoluciones en base a sus intereses. A ver, claro, no hay una cuestión de principios. Tenemos un ejemplo muy concreto para que los que nos están mirando nos puedan entender de manera muy fácil. España le pide al Reino Unido que abandone el Peñón de Gibraltar. El Peñón de Gibraltar, el territorio de Gibraltar, el Peñón, es una gran roca que seguramente muchos ubicarán por las fotos que hay, un territorio muy pequeño donde viven aproximadamente 30.000 personas que son ciudadanos británicos. Esto es claramente parte de la herencia colonial del 1700, no importa ahora qué es lo que pasó en ese momento, pero el Peñón de Gibraltar, que está en el sur de España, en territorio español, sigue siendo posesión británica. Los españoles le dicen a los británicos, esto es nuestro. Sin embargo, paradojas de la historia, cruzando el Mediterráneo, apenas cruzando el Mediterráneo, uno llega al norte de África, uno llega a Marruecos. Claro. En el territorio de Marruecos hay dos poblaciones, en Ceuta y Melilla, que son España. Los marroquíes le piden al gobierno español que abandone Ceuta y Melilla, que son dos enclaves coloniales españoles en Marruecos, en el norte de África. Claro. ¿Qué dicen los españoles? No, Ceuta y Melilla son españoles. Ahí vemos la contradicción, claro, y donde vemos que el tema de los principios no es tal. Acá hay una cuestión de intereses económicos, políticos, históricos, y donde cada uno adecua los principios según su realidad. Entonces los españoles le dicen a los británicos, abandonen Gibraltar, pero cuando Marruecos les pide abandonar Ceuta y Melilla, ahí no se quieren retirar. Entonces, esto se rige, las contradicciones así las vamos a poder encontrar en muchos territorios, tiene que ver con herencia colonial española, francesa, británica, holandesa, portuguesa, y hoy creo que en un mundo donde prácticamente no hay colonias, ya es realmente anacrónico pensar en territorios ocupados por las potencias coloniales. Exactamente. Ahora, una de las preguntas que también es que está en boga y que está prácticamente en todos los medios de comunicación, el tema del BRIC, ¿sí? Como un bloque en contraposición, digamos, de lo que eran las grandes potencias, y que Rusia ahora invita a Argentina a participar de este bloque. ¿Qué es el BRIC y cómo considerás de que Argentina se pueda posicionar dentro de este bloque? Es muy difícil dar una respuesta a qué pasará. Nosotros podemos analizar lo que pasó, lo que está sucediendo. Está claro que el BRICS es parte de la reconfiguración internacional después de la desaparición de la Unión Soviética. La Unión Soviética se reconvierte en Rusia con menor territorio, queda muy golpeada con la desaparición de la Unión Soviética y los primeros gobiernos rusos muy aliados a Estados Unidos. Comienza una configuración internacional de algunos países que consideran que no es bueno que Estados Unidos se arrogue el derecho de liderar el mundo desde lo político, lo económico y lo militar a diestra y siniestra. Nosotros tenemos naturalizado que los Estados Unidos pueden tener bases militares en cualquier lugar del planeta. Cuando China tiene un reclamo sobre el mar de China, los medios de comunicación occidentales plantean el avance chino. Pero en el mar de China hay tropas norteamericanas y lo hemos naturalizado. Ahora, recordémosle a los que nos están mirando que en el mar de China no hay frontera con
Estados Unidos, de la misma manera que Ucrania no tiene frontera con Estados Unidos. Esto tiene que ver con una potencia que se considera hegemónica, dominante, y que además considera que tiene el derecho de liderar al mundo. Lo dijo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hace pocos días. Nosotros tenemos un liderazgo incuestionable, tenemos ese derecho a liderar al mundo. No hay países que no están de acuerdo con esto. Ellos pueden autoconvencerse de que es así, pero en el resto del mundo no están todos de acuerdo con eso. La iniciativa de formar un bloque entre Brasil, Rusia, India y China, que se sumó después Sudáfrica, por eso BRICS, me parece que tiene que ver con esta nueva configuración internacional, de plantearle a los norteamericanos que su moneda no es la única, que se puede tener relaciones comerciales sin pasar por el dólar, y que además no están dispuestos a aceptar todo lo que plantea Estados Unidos a todo nivel en el mundo. Y esto mucho tiene que ver con la cuestión territorial, por eso planteo con lo de Ucrania, lo del mar de China, que para los chinos es muy importante. Ahora bien, en esta nueva reconfiguración internacional está la próxima reunión del BRICS, después del Mundial en el norte de Brasil, a donde invitan a la Argentina. No queda muy claro a qué le invitan. Ser observador de un encuentro internacional es importante, pero no implica que se va a incorporar, porque tampoco queda muy claro qué significa exactamente el BRICS o hasta dónde el BRICS puede avanzar como organismo multilateral. Recordemos que a pesar de UNASUR, CELAC, Mercosur, BRICS, hay algo, o EA, hay algo que se llama Naciones Unidas. Entonces la pregunta que en realidad interpelan desde estos organismos regionales es cuál es el sentido de Naciones Unidas. Lo que pasa que de manera indirecta, sin dar una respuesta directa, valga la redundancia, lo que estos organismos regionales están planteando es que Naciones Unidas, liderada por Estados Unidos, con su derecho a veto, no tiene mucho sentido de existencia. Nadie se retira de Naciones Unidas porque consideran que es lo mejor que hay por ahora. Pero me parece que estos organismos multilaterales que están naciendo, que hay que ver si se consolidan, tienen como objetivo un poco romper la hegemonía estadounidense y decirle, miren, acá hay otros bloques económicos muy potentes, territoriales muy potentes, poblacionales muy potentes, y que además que tienen un poco como concepto aquello que se llama sur-sur, más allá de que geográficamente Rusia no esté en el sur. Claro. ¿Qué significa un concepto de sur-sur? Concepto de países que en muchos casos fueron colonia. Rusia no lo fue, pero sí lo fue China, sí lo fue India, sí lo fue Sudáfrica y sí lo fue Brasil. Acá tenemos un trazo en común, países que se independizaron en un largo proceso de independencia y que ha dejado secuelas y que le plantean principalmente a lo que fue el mundo dominante, Europa durante siglos. Nosotros fuimos colonias, sabemos lo que eso significa, no nos gusta y queremos construir un mundo de aquí al futuro que tenga otras características. Sí. Ahora una preguntita más para ir cerrando, tiene que ver justamente con las intervenciones de Estados Unidos que a lo largo, a lo ancho de la historia, a partir de que empieza a ser potencia o empieza a ser un país imperialista, a partir de lo que fue en 1999, 2000, 2001, tenía un viraje a lo que es el Medio Oriente. Hoy ese viraje está netamente en América Latina. ¿Sí? ¿Cómo la vemos entendiendo todas las problemáticas que está atravesando Venezuela hoy con una avanzada, si se quiere, de estos sectores que no comparten políticamente con Nicolás Maduro y que tienden a tener una instancia desestabilizadora en Venezuela? Yo no creo que haya habido un viraje. Yo creo que Estados Unidos, desde que comienza a intervenir muy fuertemente en el Medio Oriente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ya antes, pero se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, nunca se fue de ahí. Lo que le permitió la intervención en Irak y en Afganistán es tener algo que no tenían antes, que tenían los británicos o los franceses, que es presencia militar propia en un país más allá de algunas bases militares como podían tener en Arabia Saudita. Esto marca un cambio, pero nunca abandona Latinoamérica. Yo creo que fue un error de muchos analistas considerar que porque Estados Unidos miraba lo que pasaba en el Medio Oriente había abandonado la región. Estados Unidos nunca abandonó lo que considera su patio trasero. Pruebas al canto, mantuvo el bloqueo a Cuba, llevó adelante el Plan Colombia, trató de instaurar el ALCA, tiene una presencia militar importante. La militarización de América Latina. La militarización de América Latina.
Lo que pasa que también está claro que en estos últimos 10 años surgieron gobiernos progresistas que desde Estados Unidos hay una intencionalidad política de debilitar o incluso provocar su caída. No a través de golpes militares como nosotros lo conocíamos en el golpe institucional en Paraguay, por ejemplo. Claro, ya no son los golpes militares donde vienen los militares, cierran el Parlamento, dicen que las cajas de las urnas están bien guardadas, prohíben los partidos, los sindicatos y llevan adelante una censura generalizada. Tanto en Honduras como en Paraguay son golpes de Estado institucionales, claro, respetando entre comillas la institucionalidad, convocando a elecciones según los mandatos establecidos por la Constitución y planteando que en realidad quienes violan la Constitución son Lugo en Paraguay y Zelaya en Honduras. Creo que hay que mirar mucho esa nueva tendencia, donde el planteo es, son los gobiernos progresistas los que rompen la institucionalidad, desafían la democracia, son antidemocráticos y lo que hay que hacer es venir y salvar la República. Este es el planteo que se hizo en Paraguay y en Honduras, que se trata también de hacer en Venezuela. El discurso central de la oposición más violenta en Venezuela es decir que la presidencia de Maduro y antes de Chávez no es democrática y que hay una dictadura. Sí. Y que hay que utilizar todos los métodos para luchar en contra de una dictadura. No es lo que se planteaba en otros momentos cuando había golpes de Estado. Exactamente. Bueno, Pedro Brigger ahí mostrándonos un poquito y enseñándonos también un poquito, ¿por qué no?, de lo que está sucediendo hoy en América Latina y en el mundo. Esto es, si se quiere, el plato frío, hoy a las 6 de la tarde en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Pedro, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado acá. Y bueno, a partir de las 6 de la tarde con Gustavo Rojana. Vamos a hablar de Palestina, los problemas del agua y del muro que Israel construye, ese muro que todos vieron también con la foto del Papa posando su mano directamente sobre el muro. Que no es el de los lamentos, ¿no? No, ese es otro muro. Así que muchísimas gracias, Pedro. Seguimos con más programación en Canal 3.